a grabar e iniciemos. Ya Bueno, se el, fue. ya. El arte de contar historias, el arte de contar historias. ¿Cuál es la transformación que vas a tener con este workshop? Seguramente en este momento tu comunicación puede ser fría, incluso puede llegar a ser aburrida muchas veces porque nos enfocamos solo en teoría, 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 teoría o tema, tema, tema. Y lo que busco que aplicando lo que vas a aprender en este taller es que aprendas a cautivar a tu público contando historias que verdaderamente conecten con tu gente, con tu audiencia, con las personas que te siguen. El arte de contar historias está más que demostrado que, pues que nos encanta a los seres humanos. Y es que, para un ejemplo, ¿cuántas veces, por ejemplo, no hemos hablado de que debes llevar las métricas y números de tu negocio? ¿Cierto? Te lo he dicho, no sé, muchas veces. No tengo claridad de cuántos números, pero fácilmente más de 10, 20 veces seguramente habrás escuchado este mensaje. Y quiero contarte una historia, precisamente. Era septiembre de 2018. Para ese entonces, para darte un poco de contexto, ya le había pedido matrimonio a Aleja. Nos íbamos a casar a los 2 meses, o sea, ya estábamos a 60 días de casarnos. En ese entonces yo me dedicaba, digamos que la parte digital la venía trabajando, hacía lives todos los días, o sea, generaba contenido en redes sociales, pero mi monetización toda era presencial. Es decir, todo eso lo llevaba a conferencias y seminarios. Y nuestro embudo en ese entonces, o nuestro modelo de negocio era conferencias gratuitas cada 8 o 10 días. Y en esas conferencias vendíamos el primer seminario y en ese primer seminario vendíamos el siguiente seminario y así sucesivamente. Y, o sea, en verdad que estábamos muy contentos con la gente que impactábamos. Prácticamente todas las semanas teníamos auditorios de 70, 80, 100 personas presenciales. Nos abrazábamos, hacíamos la ola, absolutamente todo, ¿cierto? Y en septiembre, a 60 días del matrimonio, llega un extracto de la tarjeta de crédito. Y ahí hay que pagar tanto, ¿cierto? Tanto que se había pagado en anuncios. Básicamente eran anuncios, o sea, era como para lo que más usábamos la tarjeta. Y pues, oh, sorpresa, que no había dinero en el banco, ¿cierto? Y yo, pero ¿cómo así que no hay dinero en el banco? Si, o sea, pucha, todas las semanas tenemos conferencias y llenamos los auditorios y, mejor dicho, todo aparenta ser una maravilla. Y pues, oh, sorpresa, que el negocio estaba patas arriba. Y a mí me entra un desespero porque uno nunca había quedado mal con una tarjeta. Entonces, como que en ese momento, hoy en día me río de esa angustia, llamémoslo así, pero en ese momento lo veía supremamente angustiante. Y además, estaba a 60 días de casarme y tenía cero pesos ahorrados, cero. Invitaciones enviadas, todo el mundo confirmado, la novia entusiasmada, todo. Y ahí entendí que mi negocio estaba mal por no haber llevado juiciosamente las métricas de mi negocio. Ese día entendí, me quedó tatuado, que no solo es importante la parte emocional y del propósito, que sí es importante, pero que también es muy importante llevar las métricas de tu negocio. Pregunta: ¿qué te queda más a ti? Cuando te digo, debes llevar las métricas y números de tu negocio, o cuando te cuento una historia como la que te acabo de contar. Te aseguro que la historia la vas a recordar más, vas a aprender mucho más y vas a interiorizar mucho más ese concepto. A los seres humanos nos encantan las historias, o sea, nos encantan. Y es que esto es lo que crees que eres, ¿cierto? Así muy sofisticada y muy sofisticado y muy inteligente y como que, Dios mío, los seres humanos somos la raza más inteligente de este planeta. Y esto es lo que eres realmente.
Esto es como luce tu cerebro. Tu cerebro sigue siendo un cerebro de Homo sapiens. No solo el tuyo, el mío, por supuesto que también. Seguramente el mío es más Homo sapiens que el tuyo. Somos seres emocionales. Somos seres cavernícolas. Somos seres que por eso nos encantan las novelas, nos encanta Netflix, nos encanta ver películas, nos encanta el chisme, ¿cierto? Porque las historias nos enamoran, nos encantan. Somos seres emocionales e irracionales. Por eso somos pendejos frente al televisor. Por eso, cuando vemos una historia que nos hace llorar, que nos hace inspirar, se la compartimos a nuestra familia, o por eso, cuando estamos siguiendo una serie o lo que sea, de hecho, trasnochamos para terminar la serie. O sea, mil cosas suceden de por qué, o son evidencia de que al ser humano le encantan las historias. Y ahora esto llevado al mundo de las ventas, y no solo, o sea, el dominar el arte de contar historias te va a servir tanto para vender más como para enseñar mejor y conectar finalmente con el ser humano que está creyendo en ti, creyendo en tus cursos, en tus mentorías, en tus seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién eres? Esa pregunta te la van a hacer mucho. O sea, esa pregunta te la van a hacer todos los días. O sea, miren, ahorita, por ejemplo, en los últimos 10 días he dado, no sé, como 10 entrevistas. Tampoco voy a exagerar. 10 entrevistas a diferentes públicos, lives que he hecho con algunos, el reportaje que salió en Forbes, etcétera. Y en esas entrevistas siempre, o sea, la pregunta que no falla y es, bueno, ¿y quién es Juan Camilo Lovera? Y esa pregunta vas a tener que responderla en cada entrevista, en cada entrenamiento gratuito, al inicio de cada curso, en cada video, en todo lado. Entonces es muy diferente decir, ¿quién es? No, pues Juan Camilo Lovera, empresario, emprendedor y experto en negocios digitales. Bueno, bien, continuemos. Eso no engancha a nadie. La historia de tu vida es la primera historia que debes dominar en el cómo la cuentas. Y la vas a tener que contar prácticamente todos los días de tu vida. Cuando te encuentres con él, viste una reunión social, ¿cierto? Y, oye, mira, te presento al amigo, no sé qué. Ah, buenísimo, hermano. ¿Qué? ¿Tú a qué te dedicas? Ahí tienes que echar tu historia. Y entonces dominamos tanto el arte de contar historias que tu misma historia te puede tardar 30 segundos, ¿cierto? Como en esa, no, pues mira, te cuento que yo, pues desde el 2011 me dedico a enseñar a otras personas a crear cursos online porque después de haber consumido drogas durante 10 años en mi vida, me di cuenta que no sabía cuál era mi propósito y encontré mi propósito y ahora me dedico a inspirar y enseñarle a la mayor cantidad de personas a hacerlo. Ah, qué chévere. Ahí conté mi historia, versión 15, 20 segundos. Como te digo que me he echado mi historia en versión de 1 hora, 2 horas, en un seminario y demás, ¿cierto? Con más detalles y con más drama y demás. Entonces vamos a aprender cómo contar historias y vamos a aprender a estructurar nuestras historias de tal manera que conectemos profundamente con las emociones y los sentimientos de nuestro cliente. Y este guión que vemos acá es prácticamente donde vamos a enfocarnos durante todo el taller. Guión para contar historias. Vamos digamos que así a recorrerlo brevemente por fuera y ahorita vamos a adentrarnos en el método. Entonces, primero es tu pasado. ¿Quién eres tú? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Cierto? ¿Qué ha pasado antes de esta historia? Si tú ves las películas y mira, a partir de este momento, de hecho, un ejercicio que te voy a dejar es que en las próximas 24 horas veas una película, la que quieras, del género que quieras, y quiero que identifiques estos momentos en esa película. Entonces, si tú te fijas, al inicio de toda película siempre como que dan el contexto de quién es el personaje, ¿no? Entonces muestran las locaciones donde está y como que de cierta manera o mediante una narración o mediante música, lo que sea, muestran como el contexto en el que ocurre esa historia. Eso es tu pasado, es decir, de dónde vienes, el origen. Luego, hay deseos que tiene este personaje. Tú eres ese personaje, ¿cierto? Tú eres el héroe de tu historia, eres el protagonista de tu historia.
Hay deseos que tú tienes, deseos externos y deseos internos. Ahorita vamos a ver de qué trata eso. Por lo general, enfrentamos un obstáculo que nos impide lograr esos deseos externos e internos. Pero algún día algo ocurre, ¿cierto? Está la epifanía, el día de que, entendí tal cosa, o conocí tal persona, o me presentaron tal oportunidad, o aprendí esto, fui consciente de tal cosa, me pasó esto que me dejó esta enseñanza, ¿cierto? Ahí ya vamos a profundizar. Y esto provoca una nueva oportunidad, una nueva manera de ver las cosas que no habías contemplado. Entonces, a partir de ese nuevo algo, trazas un plan. Entonces voy a hacer esto, esto y esto, pero, llega un momento en el que hay un conflicto, estamos a punto de abandonar todo, el mundo se va a acabar, ¿cierto? En las películas de superhéroes, ese momento en donde, y van a oprimir el botón, y cuando oprimen ese botón, mejor dicho, se va a acabar el mundo, y 3, 2, y ahí, justo cuando, mejor dicho, ya es el fin de la historia, algo sucede y pasan dos cosas. Una, tienes un logro o logros, o sea, logras conquistar el mundo, logras comprarte la casa de tus sueños, logras sacar adelante tu negocio, logras salirte de esa reunión, de esa relación tóxica, logras tal cosa. ¿Y en quién te transformas? Digamos que el logro es como lo externo, lo visible, y la transformación es, y a partir de ahí me convertí en una persona así, asá, asá. Entonces vamos a ver luce, cómo luce una historia de quién eres, versión 5 o 10 minutitos. ¿Listo? Voy a contarles la historia y quiero que vayas tú identificando el punto en el que me voy moviendo. Yo aquí con el cursor voy a tratar de ir guiando, pero digamos que buscamos primero que desarrolles tú esa percepción y ya vamos a ir avanzando. Entonces, estaba yo en Canadá, para ponerte en contexto, hacía año y medio, había cerrado mi anterior empresa y decidí cerrarla después de que un coach, un amigo, me pregunta una pregunta que tal vez es fundamental, una pregunta que hoy en día entiendo que incluso deberían enseñarnos en el colegio, hasta en el jardín, a resolver esa pregunta. Pero a mí nunca me la habían hecho. Y es que ese día que llego a la casa de mi amigo, llegué tan emocionado porque había cerrado el negocio más grande de mi empresa en ese entonces. Y llegué súper emocionado, y marica, acabo de cerrar esto, pam, 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 pam. Y él callado, casi que ni lo dejé hablar. Como 10 minutos yo contándole mi historia, precisamente. Y me dice, bueno, ¿y cuál es tu propósito? Y yo, no, pues hay que sacar adelante el contrato, que la empresa crece. No, a ver. ¿Cuál es tu propósito de vida? Y esa pregunta fue tan fuerte que detonó muchas cosas. Para ponerte en contexto, había consumido drogas yo durante 10 años para ese entonces y esa pregunta detonó en mí la urgencia, la importancia que tenía dejar de consumir y salir de ese hoyo negro en el que me había metido literalmente. Y producto de eso, dejo de consumir un día drogas al compartirle todo lo que pasa a mi familia, recibo el amor de ellos, decido cerrar mi empresa y me voy a viajar por el mundo y allí estaba en Canadá. Un año y medio después de toda esta aventura, un año y medio de venir trabajando en mi propósito y un año y medio en donde los ahorros se iban acabando, un año y medio en donde ya necesitaba producir deseos externos, un año y medio en donde soñaba con seguir viajando por el mundo, tener esa tranquilidad y libertad de decir trabajo por internet, mejor dicho, todo va a salir súper bien. Pero sabes, más allá de ganar dinero y de viajar por el mundo y demás, deseos internos, presta mucha atención a esto, lo que yo buscaba era eliminar esa envidia que yo tenía, no sé si a ti también te haya pasado, inconscientemente por la gente con dinero, por los ricos, ¿cierto? Porque me daba o sentía yo tanta injusticia de que, hombre, ¿por qué habían personas que tenían una vida diferente, muy diferente a la que yo estaba viendo en ese entonces? ¿Qué tenían de diferente ellos? Yo quería de corazón
tener un estilo de vida diferente. Y lo que había funcionado hasta ese entonces, obstáculo, presta mucha atención, ese modelo que mis papás me habían enseñado, que sigo muy agradecido con ellos porque me enseñaron a trabajar duro, ¿no? A trabajar de sol a sol, a ser muy honesto, muy pujante, muy echado para adelante. Eso que hasta ese entonces me había funcionado, estaba siendo mi mayor obstáculo. Porque empezaba para ese entonces yo a leer libros en donde hablaban de que hay que trabajar inteligente y no trabajar duro, y todas esas ideas chocaban en mí porque no entendía yo qué significaba más allá de eso. Y recuerdo un día, estando ahí en Canadá, para ponerte en contexto, esto que voy a hacer en este momento al contar la historia es describir tal cual lo que estaba pasando para que la gente se visualice en ese momento. Entonces, presta atención. Estaba ahí yo en Canadá y para ponerte en contexto, mi habitación era súper chiquita. Era tan chiquita que estaba la cama, una cama pequeña, y al lado de la cama estaba la mesita de noche. Y esa mesita de noche, todos sabemos qué altura tiene una mesita de noche, se convirtió en mi escritorio de oficina. O sea, esa mesita de noche era mi escritorio. Y yo vivía en la casa de una amiga que me había invitado y yo conchudamente me quedé 6 meses en su casa. Me le había robado una de las sillas del comedor, que la llevé y la metí en el cuarto. Literalmente estaba en la cama y apenas estaba el espacio al lado para la mesita de noche y la silla del comedor, y allá en la mesita de noche yo que soy como bien alto, ya te imaginas más o menos la escena, ahí yo usando mi computador todos los días. Y estaba yo viendo las redes sociales cuando me apareció, y aquí entro a la epifanía, este es el momento de, y me apareció un anuncio de un señor que se llama T. Harv Eker, que es el autor del libro Los secretos de la mente millonaria. Y ahí aparecía él diciendo, hola, no sé qué, te invito a un entrenamiento gratuito. Y yo, qué chévere. Me registré, me dieron como un PDF para imprimir y tener para la clase, me llegaban los correos, absolutamente todo. Llegué a la clase y efectivamente, bueno, aprendí bastantes cosas. Y al final de esa clase, el hombre vendió un programa de $2,000. Y yo, $2,000, no, pues muy chévere el entrenamiento, pero pues ni idea. Cuando el entrenamiento era en vivo y empezaba a aparecer chic-chin, 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 cada vez que una persona hacía la compra y otra compra y otra compra y otra compra. Y yo, no. O sea, ese día para mí fue revelador porque vi con mis propios ojos como otra persona estaba generando muy buenas ventas por internet y me había captado, llamémoslo así, a través de toda una secuencia, y finalmente habían personas que estaban comprando. Ese día entendí que si esa persona lo estaba haciendo, de alguna u otra manera yo también lo iba a poder hacer. Y yo también podría vender mis cursos en línea y yo también podría vender por internet. Entonces aquí entro al plan. ¿Sí? Ahí ya tengo la nueva oportunidad, ya entendí yo también puedo. Voy con el plan. Así que el plan que me propuse, porque no tenía claramente los $2,000 ni nada por el estilo, era copiar. O sea, dedicarme a analizar lo que él y muchas otras personas que empecé a conocer estaban haciendo en ese momento. Así que literalmente me dediqué a copiar los correos electrónicos, copiar las cartas de venta, copiar absolutamente todo. Y dije, voy a vender mi primer curso online con este método. Y decido crear un curso que se llamaba ¿Cómo renunciar a tu trabajo para ser feliz sin fracasar en el intento? Así se llamó mi curso. Me tardó 6 meses grabar todas las lecciones del curso, pensar en cómo hacer las plantillas, editar cada video de las lecciones. Te estoy hablando de un curso como de 80 lecciones. Aprender a hacer páginas, pero yo no sabía hacer páginas, o tenía unos conocimientos muy básicos en ese momento. Hacer páginas, redactar los correos, eso sí, de publicidad y eso no tenía ni idea. Pero preparé absolutamente todo y yo tenía una lista como de unos 200, 300 tal vez correos electrónicos entre amigos, conocidos, la gente cercana de uno. Y llegó el día, después de 6 meses de estar preparando todo con lujos de detalles, de redactar el correo que enviaría al otro día, ya anunciando la apertura de las puertas de mi curso.
Recuerdo yo que en ese entonces ya literalmente ya no tenía ahorros, o sea, ya estaba en una situación bastante angustiante económicamente. Y dije, ya yo estaba haciendo los planes. Yo dije, bueno, con esto me compro otro tiquete para ir a otro lugar, porque ya también, ya llevo 6 meses donde mi amiga, ya estoy como muy, como muy conchudo acá. Voy a regresarme a Colombia, voy a viajar a yo no sé dónde, que me venda de estos 200, 300 personas, que unos 20, 30 cursos, por lo menos me da para eso. Me hecho, yo ya en mi imaginación ya me estaba hasta comprando el yate y allá en Miami, viajando con lo que fuera. Llega el día de enviar el correo, le doy una última revisada a todo lo que estaba sucediendo y le doy enviar. Y yo dije, bueno, pues tampoco espero que le dé enviar y ya llegue todo. Me fui a dar una vuelta, regreso como a las 4 horas allí a mi cuarto, a revisar a ver cuántas ventas llevaba. Y todavía ninguna. Bueno, pues tampoco me ha llegado ninguna respuesta de alguien, ninguna pregunta. Yo dije, bueno, pues esperemos, ¿sí? Voy a enviar otro correo por si algo. Chin, 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 chin. Ya era como la tardecita y dije, voy a soltarlo. Al otro día me acuerdo que la emoción me levantó, pero absurdamente, como que esa emoción cuando uno sentía de niño que el otro día era Navidad, ¿cierto? Tal cual. Y me levanto como 6 de la mañana, veo el correo electrónico y lo mismo, ninguna respuesta ni nada. Ese mismo día envío otro correo y envío y nada, al otro día y nada, y nada, y nada. Y nada es que al sol de hoy, y aquí conflicto, fíjate el conflicto, presta mucha atención, al sol de hoy, nunca generé ni una venta de ese curso en línea. Tú te podrás imaginar la frustración que yo sentía en ese momento. 6 meses trabajando en todo un proyecto y no generar ni una venta. En ese momento, te soy muy franco, dije, no va por acá el asunto, tengo que buscarme un trabajo. Efectivamente me voy a volver a Colombia pidiéndole prestada a mi familia y pagándole a cuotas y me voy a buscar un trabajo y pues voy a irme por algo más seguro, porque esto suena muy interesante, pero no generé ni una venta. La verdad ya era prácticamente un plan. Empiezo a buscar tiquetes para Colombia. Estaba hasta con rabia, como con el mundo digital y cómo es posible y nada, o sea, ni una venta. Dije, a la chingada esta vaina. O sea, no voy a intentarlo más. Ya estaba planeando yo mi viaje de regreso cuando mi amiga, la canadiense donde me estaba quedando, me dijo, oye, ¿sabes que va a ser un evento Tony Robbins en Nueva York? Era bastante cerca de donde estábamos. Y yo, no, ¿y cuánto vale? Tanto. Y yo, no, pero yo no tengo todo eso. Y dijo, mira, hay boletas desde tanto, no sé qué. Pero algo dentro de mí me dijo que debía ir a ese evento. Mi mamá me prestó el dinero para ir a ese evento. Le pagué como a 145 cuotas ese evento. Y decido ir a ese evento y algo dentro de mí me llenó de poder. O sea, ese evento me llenó de confianza, me llenó de seguridad y me invitó a intentarlo una vez más. Una vez más, que te digo que a partir de ese momento decidí con pasos mucho más firmes formarme con mentores, seguir métodos probados. Finalmente llegó la primera venta del curso, luego 5 ventas, 10 ventas. Empezó a dar para mí, para mi esposa. Pudimos contratar 1, 2, 3 personas, 5 personas, 15 personas, 20 personas. Hoy en día somos una compañía que ha facturado por segundo año consecutivo más de 6 cifras, más de $100,000 vendiendo cursos online. Y definitivamente, aunque hoy los logros es que nos ha reconocido medios internacionales como Forbes como uno de los expertos con mayor reputación en América Latina en la venta de cursos en línea. Hemos podido guiar a cientos de emprendedores y hemos conformado una comunidad de más de 90,000 emprendedores en redes sociales, enseñándoles a vender sus cursos online. Te digo, ¿qué es lo más bello? Transformación. Que producto de esta situación me ha hecho crecer espiritualmente. Me ha hecho vivir muy de cerca la historia de muchos estudiantes nuestros que están cambiando su realidad, que van progresivamente cumpliendo sus sueños y me hace sentir absolutamente feliz.
Cuando miro hacia atrás y me comparo con esa versión de Juan Camilo que no tenía ni idea cuál era su propósito ni nada por el estilo, definitivamente hoy te puedo decir con todo el corazón que soy una persona mucho más feliz y que a partir de ahí entendí tanto que muchas personas necesitan aprender eso, que por eso es que decidí crear Factura desde casa. Fin de la historia. Fíjense qué diferencia esto a decir, ¿y tú a qué te dedicas? No, me dedico a vender cursos online. Esto es, wow. ¿Cierto? Y no sé si te dé la misma opinión, pero es, qué historia tan, wow. La gente conecta con las historias. La gente conecta con otros seres humanos por medio de historias. Esto es un proceso de pulir y pulir y pulir y pulir. Lo que te dije, tu historia, cógele amor a tu historia, porque tu historia la vas a tener que contar 10,000 veces. Todos los días, todos los días. Cada vez te vas a hacer mejor. Cada vez contarás la historia ahondando en algunos puntos, en otros. Iniciarás la historia, a veces yo la inicio desde Canadá, a veces la inicio desde antes, desde yo nací siendo un joven emprendedor, a veces la inicio desde antes, mis papás vienen de un origen pobre, ¿cierto? O sea, desde diferentes puntos. Juan Pablo, que ha escuchado mi historia 58,744 veces. Tu historia debes contarla todos los días. O sea, todos los días, si tú estás en esta industria dedicado, todos los días vas a tener que contar tu historia. Entonces, este guión te va a permitir contar tu historia. ¿Cuál es la misión que tienes? Pues diseñar tu historia. Ahorita te voy a entregar una plantilla para que puedas diseñarla y para que puedas hacerla y te la vamos a entregar, la vas a encontrar aquí en el material adjunto. Historias que debes contar. La primera historia que debes contar es tu historia de vida, que es la que ya vimos, que, vuelvo a digo, ahorita te voy a dar la plantilla para que puedas seguir. Y la otra historia o mini historias que vas a contar es siguiendo una técnica, que es más, permíteme, te la pongo acá para que nos quede súper clara. Y la técnica, ya te la pongo acá, es Hook, Story, Offer. Ya vamos a ver qué es eso. Permíteme, te comparto otra vez pantalla. Listo. Aquí está. El otro tipo de historias que vas a tener que contar, o que sugiero que cuentes con mucha frecuencia, son las mini historias. ¿Y cuál es la estructura de esas mini historias? Hook, Story, Offer. Hook, ¿qué es? Gancho, algo que enganche. Story es la historia que vas a hacerla siguiendo la misma estructura que ya vimos y al final vas a hacer una oferta. Entonces, yo puedo contar mini historias literalmente, por ejemplo, en una story de Instagram. Entonces, voy a hacer un hook, por ejemplo. Voy a contar un hook, una historia y voy a hacer una oferta, que la oferta no necesariamente es cómprame. La oferta puede ser regístrate acá, puede ser ve a ver tal cosa, puede ser, o sea, básicamente una acción que invito a la persona. Pero, por ejemplo, voy a contar, voy a hacer una story vendiendo mi próximo libro que estoy a punto de publicar, por ejemplo. Préstale atención. Voy a hacer un gancho, voy a contar una mini historia y voy a hacer una oferta. ¿Listo? Presta atención. Yo cojo el celular y digo, Forbes lo confirmó. Emprender con tus cursos online es la mejor alternativa en tiempos post pandemia. Mira, aquí literalmente nos acaba de publicar Forbes, estamos súper contentos. Y es que te cuento que la semana pasada pues me contactaron, tuvimos una entrevista, estoy contando la historia. La semana pasada me contactaron y pues bueno, hicieron una entrevista preguntando acerca de este tema y hoy está el artículo aquí publicado. Mira, si tú quieres aprender oferta, si tú quieres aprender cómo emprender con éxito tu primer curso en línea, te cuento que estamos en preventa de lanzamiento. Esto solo lo sabes tú por estar siguiéndome en este momento de mi libro Emprende tu primer academia online. Así que desliza para acceder a esta oferta y te lo enviaremos directamente hasta tu casa. Desliza. Sí, fíjate que el mismo arte de contar historias, aquí fue una historia de 15 segundos. Hace unos minutos te conté la historia con lágrima en el ojo y demás, de 10, 15 minutos. Esta es la misma estructura, pero corta, mini historia. Ahora, las mini historias para ofertas.
Cuando estemos en el momento de venta, ¿cierto? Esta es una oferta de factura desde casa. Cada renglón debes seguir esta estructura, Hook, Story, Offer. Entonces, te voy a mostrar cómo hacerlo. Les voy a empezar aquí. Método facturas, o sea, una manera incorrecta de hacerlo es, presta atención, manera incorrecta de hacerlo es. Y lo que vas a obtener es método facturas de casa, crea y vende tu curso en 21 días. Adicional vas a tener 17 mentorías grupales en vivo con Juan Camilo, invitados expertos, como si fuera poco más. Manera incorrecta. Esa es la manera incorrecta. Ahora, la manera perversa es método facturas de casa, crea y vende tu curso en 21 días. Ah, sí, vas a tener, esa ya ni siquiera voy a andar en eso, ¿sí? Pero la manera incorrecta que te acabo de decir, tú dirás, pero ¿cómo así que incorrecta, don Camilo? Si está toda la energía, está toda la actitud. Bueno, pues no eres tan sexy, pero eso ya no lo puedes cambiar. Ya, ahí está todo. Error. Debes contar una mini historia por cada renglón. Entonces te voy a mostrar cuál es la manera correcta. Lo que vas a obtener, método factura desde casa, crea y vende tu curso en 21 días. Recuerdo muchísimo historia, mini historia, preste cuidado que es mini historia por cada renglón. Recuerdo muchísimo que uno de nuestros estudiantes, Andy, él venía muy dedicado al mundo presencial. Cuando se enteró de que el curso duraba 21 días, él no lo podía creer. Literalmente decía, o sea, esto no es posible. 21 días, hombre, yo ni siquiera sé hacer clic para aprender el computador. ¿Cómo va a ser en 21 días publicar un primer curso? Pues hoy en día, él una de las cosas que más admira es que su proceso haya durado 21 días y que realmente en 21 días haya podido, de manera real, publicar su primer curso online. Además, vas a incluir 17 mentorías grupales en vivo con Juan Camilo e invitados expertos. Y recuerdo muchísimo, se me viene a la mente el caso de Lourdes. Lourdes es una de nuestras estudiantes, ella es española. Nuestras clases generalmente eran en la noche, más o menos 7 de la noche, hora de Latinoamérica, para ella como las 3 de la mañana. Y ella estaba siempre, siempre en vivo en las mentorías. Porque dicho en sus propias palabras, decía, Juan Camilo, es que estos son los espacios más valiosos para mí porque es donde puedo hacer las preguntas específicas y donde me las respondes y donde puedo avanzar de manera mucho más segura en este proceso. Es por eso que vas a tener 17 mentorías grupales. Además, te vamos a incluir el guión de ventas probado para webinars en vivo, los mismos que yo uso. Y es que, mira, una de nuestras estudiantes se llama Vivian y es odontóloga y ella, digamos, es emprendedora, pero en su mundo odontológico, en este tema online, era 0 kilómetros. Y recuerdo que la primera vez que le digo, mira, Vivian, la clase de ventas, debes hacerte unas diapositivas que son como 100 diapositivas. Esa mujer casi se va de para atrás. Dijo, ¿yo en qué momento voy a hacer eso, Juan Camilo? No, o sea, no me dijiste que era así, además en 21 días y tengo que hacer esto en una noche, mañana tengo cita en el consultorio. Le dije, mira, no te preocupes, voy a darte tal cual las plantillas que yo uso. Y ella, en cuestión de 2 horas, construyó todo el guión para su webinar, producto de que le entregamos el guión personalizado. Y a partir de ahí decidimos incluir para todos en Facturas de Casa el guión paso a paso de lo que debes decir durante tus webinars en vivo. Además te va a incluir, si te fijas, entonces fíjate que lo que estoy haciendo es por cada renglón contar una mini historia, porque el ser humano aprende por historias. Entonces no lo mismo si yo le digo guión de ventas probado para webinars en vivo, plantilla de copia, como que, pero si ya entendí lo que esto me soluciona. Es una mini historia por cada renglón. ¿No? ¿Cuánto nos demoramos por mini historia? 30, 40 segundos. Tú en la oferta te puedes demorar fácilmente 20, 30 minutos diciéndola. Pero el contarla con historias va a hacer que la gente conecte mucho más. O sea, que la gente entienda, pucha, ya entendí. Vital que cuentes historias. De hecho, básicamente, en tres momentos debes contar historias. Son 3 tipos de historias. Uno, tu historia de vida, la historia de vida de quién eres. Practica esto. Vital. Contar historias de manera exitosa va a ser crucial para que realmente conectes mucho más con la gente. Cuenta historias todo el tiempo. Si tú te pones a analizar, mira, Tony Robbins, que yo he estado en varios entrenamientos del hombre, entrenamientos de 4 días, 5 días,
si hiciéramos un cálculo de todo el tiempo, cuánto tiempo está contando historias y cuánto tiempo está enseñando tácticas, fácilmente le está contando historias el 60% del tiempo. Porque el ser humano aprende mucho con historias. Entonces, tú en vez de enseñar, no sé, para fritar un huevo son 3 pasos. 1, 2, 3. Si tú eso en vez de eso lo enseñas con una historia, dices, es que yo me acuerdo la primera vez que frité un huevo. No sabía ni cómo tal cosa, ni tal cosa. Y ahí entendí que no había... Y ahí aprendí que era paso 1, 2, 3. El cero empieza a enseñar a involucrar siempre las historias en todo tu ADN, en toda tu manera de enseñar. Entonces, para contar tu historia, la historia de vida, clave. Para contar mini historias en los stories de Instagram, en muchos momentos, hook, story, offer. Haces un gancho, ¿sabías que tal cosa? Recuerda que tal historia y desliza, regístrate, haz clic, gancho, historia, oferta. Gancho, historia, oferta. Gancho, historia, oferta. Gancho, historia, oferta. Eso es todo lo que debes seguir. Y las otras historias que debes contar son las mini historias por cada renglón cuando estás haciendo una oferta. Libro recomendado, Expert Secrets de Russell Brunson. Este hombre es un crack para contar historias y te lo recomiendo bastante. Te voy a entregar una plantilla, te voy a mostrar la plantilla que hemos creado para ti, para que puedas crear tus historias de una manera mucho más sencilla. Permíteme, aquí te la compartimos. Igual la vas a tener si estás viendo ya la grabación. Ya está aquí, pues, abajo disponible para que la descargues. Y esta, permíteme, aquí comparto pantalla para mostrarte. Esta es la plantilla que hemos creado para ti. Entonces, permíteme, aquí lo agrandamos. Listo. Acá tienes el guión arriba para que no se te olvide. Y aquí lo que vas a hacer es documentar tu historia. Entonces, supongamos que con la historia que les conté de Canadá y no sé qué. Entonces, tu pasado. ¿Qué te había pasado antes que le da interés a la historia? Vivía en Canadá. Se me acababan los ahorros y no sabía cómo seguir avanzando. Deseo externo, lo visible y externo que quería superar. Quería vivir de internet y vender mis propios cursos online. Deseo interno, los 7 porqués te mostrarán el deseo verdadero. Mira, una manera de encontrar tus deseos internos es preguntándote por qué varias veces. Entonces, por ejemplo, yo quería vender en internet y quería tener libertad. ¿Por qué? ¿Por qué querías eso? Porque la verdad sentía que venía trabajando muy duro y no veía resultados. ¿Y por qué sientes que vengas trabajando muy duro y no ves resultados? Porque pierdo mucho tiempo en actividades que no son de valor. ¿Y por qué pierdes mucho tiempo en actividades que no son de valor? Porque me cuesta delegar. ¿Y por qué te cuesta delegar? Porque fue lo que vi en casa. Vi que mis papás trabajaban muy duro y que todo lo hacían ellos solos. ¿Y por qué crees? Entonces, cuando tú vas bajando en porqués, vas encontrando las razones reales de por qué haces tú las cosas. Te sugiero que hagas ese ejercicio de bajar 7 porqués y escribas 7 porqués. Ahí vas a encontrar tus deseos internos. Ahí fue donde yo encontré, por ejemplo, que le tenía envidia a los ricos y que no me parecía justo que otros vivieran una vida tan diferente a la mía. ¿Sí? Ahí encontré yo eso. Esto, cuando tú le dices esto a la gente, porque los deseos internos nunca se comunican, o sea, uno no anda diciendo, le tienes envidia a los ricos si quieres aprender, o sea, eso nunca, como que es algo que está ya muy inconscientemente, pero cuando tú lo mencionas, boom, conectas con la gente, porque la gente dice, sí, a mí también me pasa esa joda, o sea, a mí también me pasa eso, me entiende. Y la razón por la cual entiendo es porque bajé en los porqués y entendí una razón de fondo. Mira, ¿a ti te gustaría que en 100 años tu foto esté colgada en la sala principal de tu casa y que tus nietos, tus hijos estén hablando de que tú fuiste ese abuelo, esa abuela que hizo un cambio generacional en tu familia? A mí también me gustaría.
Sí, es la gente, pucha, eso ¿por qué lo he encontrado? Porque he ido bajando en porqués con clientes y demás. Entonces, importante que menciones esto. El obstáculo que encontraste, el obstáculo que yo encontraba, o que es lo que siempre pensaste que funcionaría, pero no. En mi caso era el trabajo duro, ¿cierto? Esto era de sol a sol. O sea, lo que me habían enseñado mis papás estaba convirtiendo en mi mayor obstáculo, en mi, llamémoslo así, en mi tope para pasar a ese siguiente nivel. Epifanía, ¿cuál es ese gran descubrimiento que desconocías? Cuando vi el webinar de T. Harv Eker y vi que sí se podía vender online, ¿cierto? Aquí digamos que este formato lo que te ayuda es como a dejar los puntos específicos para que luego cuando estés contando la historia ya solo ves el punto y ya le metes el dramatismo. Si tú te sientes más cómodo escribiendo palabra a palabra, lo puedes hacer. Ese no es mi estilo, por eso no lo hago así. Pero si tú te sientes más cómodo como haciendo el guión literalmente de toda la historia, puedes hacerlo, ¿sí? A mí me funciona más como tener las palabras clave y sobre eso ya ir ahondando. El plan, ¿qué hiciste para lograr lo que te propusiste? Decidí copiar todo lo que veía que les funcionaba a otros mentores. Conflicto. No vendí nada en mi primer curso y decidí abandonar el proceso hasta que fui al evento de Tony Robbins y volví a intentarlo una vez más. Logro, ¿cuál fue el resultado que lograste? Construir una compañía de más de 20 personas y facturar por 2 años más de $100,000. ¿Sí? Y transformación, ¿en quién te convertiste? En una persona más espiritual, feliz de manera real y profunda, porque estoy conectado con mi propósito de vida. Entonces, fíjate que esta plantilla te da como la ruta para que ya tú empieces a dominar el arte de contar historias, contar historias, contar historias. La próxima vez que te diga alguien, o sea, puede ser, vuelvo a digo el ejemplo tan banal como en una reunión familiar, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y qué, prima, a qué se está dedicando? No, pues yo estaba en Canadá alguna vez. ¿Cierto? Pues vas a adaptar la historia al contexto, pero te echas tu historia. O sea, yo la uso, ¿sí? ¿Y usted a qué se dedica? No, pues mira, o sea, yo nunca digo, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo me dedico a vender cursos online. O sea, a no ser de que no me interese la conversación, ¿sí? Pero si hay un interés, yo siempre digo, mira, o sea, vuelvo y digo, la cuento de manera diferente, pero el pitch de 20 segundos, en vez de decir me dedico a vender cursos online, sería, pues mira, yo desde el 2011 me dedico a ayudar a otros a vender sus cursos en línea. Y llegué a esto porque antes me dedicaba a cosas totalmente diferentes y entendí que no conocía mi propósito de vida. Incluso estaba tan jodido que consumí drogas durante 10 años, a que mi vida era totalmente diferente, pero me di la oportunidad de conocer mi propósito y a partir de entenderlo y de encontrarlo, me dedico a ayudar a emprendedores. Hemos construido una comunidad de más de 90,000 personas en redes sociales para enseñarles cómo crear y vender sus cursos en línea. ¿Sí? Me demoré que 30, 40 segundos, pero es mucho más atractivo, es mucho más, wow, qué chévere, cuéntame más. ¿Cierto? Entonces, empecemos a dominar el arte de contar historias. Muy bien, preguntas. Preguntas de contar historias. Si hay preguntas de otras cosas, ahorita las resolvemos. ¿Hay preguntas sobre contar historias? Métrica lo tengo a resolución. Ok. Lo de los porqués para los deseos internos. Súper. ¿Hay preguntas de contar historias? Bien. Por ejemplo, digamos, ¿es necesario o es valioso decir tanto tiempo? Porque, digamos, un ejemplo, yo llevaba 5 años acá sentada esperando que me cayeran los pacientes del cielo, estresada, preocupada, lloraba, de mal genio. Pero ya después entendí, sí, como, porque hay Sí. gente que no le ve como valor, sino más bien como, ay, ya, cuente la historia. Eh, todo está en cómo se cuenta la historia. Y eso es
llamémoslo así, es un arte que se va afinando con la práctica. Mm. Yo, créeme, mi don natural no es contar historias. Yo, por ejemplo, mi don natural es enseñar, pero contar historias es una habilidad que yo he desarrollado. No es con técnica. O sea, no es algo como que, ay, yo de niño contaba historias. No, para nada, para nada. Entonces, eso siempre, miren, a mí me pasa, cuando cada vez me pasa menos, pero si estoy en un live con muchas personas, siempre va a haber el que, ay, pero vaya al grano. Pero te aseguro que al 99% de las personas le conectan las historias. O sea, le interesa saber quién es esa persona. Entonces, una técnica, por ejemplo, que no se las mencioné, pero que es una técnica ahí pro para contar historias, es describir con palabras cómo te sentías. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tú me dijiste, no me conectaste tanto, porque dijiste, o no me, digamos, podrías haber conectado más, ¿cierto? Porque tú dijiste, palabras más, palabras menos, durante 5 años estaba esperando que me llovieran los clientes del cielo y tal, tal, tal. Entonces, tú ahí puedes andar un poquito más como, por ejemplo, durante 5 años esperaba que los clientes me llovieran del cielo y recuerdo yo sentir la angustia y cómo el corazón, el estómago se me retorcía cada vez que tenía que hacer pagos y no tenía porque miraba a la calle y ningún cliente entraba. ¿Sí? Entonces ahí estás describiendo con detalles, con palabras, cómo te sentías, el estómago, miraba a la calle y ningún cliente entraba. Entonces eso lo que hace es como meter a la persona en la historia. Entonces eso enriquece Mm. más el storytelling. A mí me gusta eso. Y yo siento que lo hago natural porque yo soy muy extensa para llegar a una conclusión. Ujú. Pero el temor de que se aburra, y como que, ay, ya hable, hable, hable. Entonces evito llegar a ese punto, pero pues ya con lo que me dices, ya me voy a No, 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 inspirar. no. Mira, algo, por ejemplo, cuando a mí me invitan a entrevistas, a lives o algo, yo nunca preparo tema. O sea, nunca. ¿Te sale Entonces, natural? no, no es que, o sea, yo lo que cuento es mi historia y la voy adaptando a lo que esa persona quiere. Entonces, por ejemplo, si me invita una persona que su público es de finanzas, por ejemplo, y me invitan porque el título le pusimos ¿Cómo ganar dinero vendiendo tus cursos online? Entonces yo llego y cuento mi historia y voy sacando perlitas. Entonces, por ejemplo, cuando llego a la parte de que no vendía nada, entonces, ojo, porque si ustedes quieren, esta es la primera enseñanza poderosa para que la vayan anotando. Entonces ahí me cambio, o sea, como que voy historia, hago paréntesis, saco la lección, ¿sí? Anota esto porque tal cosa. Recuerda que pam, 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 pirilín, pim, pim. Y después de ahí, pues decido ir a lo de Tony Robbins y llego a Nueva York y conozco al millonario que no sé qué. Ojo, segunda lección. Rodéate de personas de éxito, rodéate de personas mejores que tú. Y entonces regreso a Colombia y vendo mi primer curso en tanto. ¡Oh! Sí, entonces voy contando la historia y de ahí voy extrayendo las enseñanzas. Entonces tú puedes también hacer eso. Es otra manera, digamos, son como variantes que puedes ir probando. Vas contando la historia. Mira, tú has estado en seminarios míos, seminarios presenciales de 2 días, 3 días. Si tú, o sea, la próxima vez que estés en un seminario conmigo largo, analiza, o si recuerdas el de ahorita de Bogotá, por ejemplo, que estuviste recientemente, y te pones a ver, esto estaba lleno de historias, ¿sí? La historia De Andy, de de, Juliana, de tu matrimonio, de del Andy y antes. Juliana, exacto, mira, Ujú, de cómo contraté el primer empleado, lleno de historias. Y de ahí ujú. voy sacando las enseñanzas. Entonces, funciona para todo, para lives, para eventos, para la conversación familiar, por supuesto, para los EOGs, para los cursos, ya cuando estés dando los cursos, o sea, para todo el arte de dominar historias, créeme que es esa habilidad clave que desarrollándola te va a generar más ventas y te va a generar más conexión con tu comunidad. No, ok, gracias, Cam. Súper bien. Lourdes, puedes hablar o leo la pregunta? La leo yo creo. Bueno, dice, no puedo hablar, listo. La historia siempre desde un dolor mejor, ¿no? Recuérdala, voy a volverme a la plantilla. Y es, la historia parte
de un contexto. Ese es digamos, el inicio. Hay veces, por ejemplo, que yo inicio conferencias así. O sea, me paro al frente. Estaba yo en Canadá. O sea, esa es mi primera palabra, ¿sí? No digo buenos días, buenas noches, hoy vamos a... No, nada. Sino, me paro al frente y... O puedo iniciar de diferentes maneras, ¿sí? Y estaba allí en Ciudad de México. Acababa de desayunar, mi esposa estaba tal cosa. Y ya, ¡pum!, conecté a la gente. O sea, al cerebro le encantan tanto las historias que con eso, no tengo ni idea de quién es este huevón, no sé de qué va a hablar, pero estaba en México. ¡Ay, ya es una historia! Diga que esto está bueno, ¿sí? Entonces, y allí estaba yo, sentado en una peluquería en Camboya, viendo cómo rapaban todo mi pelo de un momento a otro. Eso era el símbolo. Entonces ahí, y mira que le meto el drama con la voz y todo. Entonces, la manera de iniciar no es necesariamente con el dolor, sino con el contexto, con tu pasado, digamos, con lo que estaba sucediendo en ese momento. De ahí pasas a los deseos que estabas buscando y ahí sí ya empiezas con, pero todo estaba vuelto mierda, esto no me estaba funcionando, pero un día llegó tal cosa, así que planeé tal cosa y aquí sí me fui a la quinta porra, me he dicho ya, todo se jodió, estaba a punto de quebrar, me divorcié, tuve una sobredosis, mi hija se murió, o sea, ¿cierto? Yo sé que son historias fuertes, pero hay historias así, ¿cierto? Y justo en ese momento me llega la llamada y mi padre muere y en ese momento sentí que todo se vino al suelo. O sea, miren las películas y ahí es la típica, o sea, se va a acabar el mundo, se murió la esposa, mataron al hijo, o sea, es mucha pobre, no, se murió, o sea, pero algo pasó y logré tal cosa y me convertí en tal persona. O sea, ese es el digamos, como el storytelling. Genial, gracias, entendido. Súper. Entonces, misión para que pasemos esto a la práctica es, quiero que prepares tu historia. Esa es la historia base. Quiero que prepares tu historia siguiendo el guión. Y quiero que la practiques. Si envías el audio en el grupo del Mastermind, te voy a dar feedback. Si esa historia dura 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, está perfecto. Pero quiero que la prepares y cuentes la historia en un audio en el grupo del Mastermind para que lo vayamos afianzando. Esto es vital para tu lanzamiento, vital para tu conquista. Contar historias te aseguro que te va a permitir conectar mucho más. Pues esa es la misión a asignar de este workshop y si hay preguntas durante la aplicación, pues bienvenidas. Si quieres, Juanpa, detengamos ahí la grabación.